¿Qué tal amigos? Soy Germán Cantú y hoy tengo noticias explosivas. Apple creía que tenía el futuro en sus manos con el Vision Pro de $3,500, pero se equivocaron. Hola German, hola viewers. Samsung, Google y XReal acaban de lanzar su contraataque, y esto va a cambiar todo. En los próximos minutos vamos a desglosar la guerra más épica de la tecnología, Android XR contra Apple Vision Pro. Y al final te voy a explicar por qué esto significa que los videojuegos nunca volverán a ser los mismos. Primero, un poquito de contexto. En 2023 Apple nos voló la mente con el Vision Pro, una computadora espacial que costaba más que un auto usado, pero que prometía el futuro. German, las especificaciones son impresionantes. Dos pantallas micro OLED 4K, chip M2, coprocesador R1, seguimiento de manos y ojos, básicamente, ciencia ficción hecha realidad. Exacto, Nova, pero había un problema gigante. ¿Cuántos de ustedes pueden desembolsar $3,500 por un visor? Yo creo que muy pocos, yo no puedo hacerlo. Y ahí es donde entra la respuesta de Android. Amigos, presenten a Samsung Project Mohan. Este es el Vision Pro Killer que nadie vio venir. Los números son increíbles, German. Pantallas micro OLED 4K de Sony, resolución de 3552 x 3840 píxeles, 90 Hz, chip Snapdragon XR2 Plus Gen 2 con 16 GB de RAM. O sea, Nova, ¿me estás diciendo que Samsung está igualando las especificaciones del Vision Pro? No solo igualando, en algunos aspectos lo está superando. Mira esto, integración nativa de Gemini AI, mejor pass-through en color, y aquí viene la bomba. ¿Cuál es la bomba? El precio estimado entre $1,800 y $2,700, casi la mitad del Vision Pro. No puede ser, ¿en serio? Eso significa que Samsung puede democratizar la realidad extendida, ya no será solo para millonarios tech. ¡Ja! ¡Qué emoción! Pero aquí hay algo súper interesante. Mientras Apple se enfoca en su ecosistema cerrado, Samsung está apostando por la apertura. Android XR va a funcionar con múltiples fabricantes. Exacto. Es como cuando Android venció a iPhone no por ser mejor individualmente, sino por tener más opciones y precios accesibles. Pero la historia no termina ahí. X-Real o X-Real, que antes se llamaba N-Real, está haciendo algo completamente diferente. La diferencia clave, Vision Pro y Mohan usan video pass-through. Ves el mundo a través de pantallas. Las X-Real Aura son optical see-through. Ves el mundo real directamente a través de lentes transparentes con hologramas encima. Imagínense, pueden usar estas gafas en la calle, en el trabajo, en cualquier lado y nadie va a saber que están viendo información digital flotando frente a ustedes. ¡Qué increíble! Y aquí está el plot twist. Todas estas gafas van a usar Android XR. Google está creando un ecosistema unificado.
Y ahora viene mi parte favorita. ¿Saben qué significa todo esto para los videojuegos? German, esto va a ser la revolución más grande desde que pasamos de 2D a 3D. Así es, Noah. Los videojuegos ya no van a estar limitados a una pantalla, van a estar en toda tu casa, como el ecosistema que estoy diseñando. Imaginen jugar un survival horror donde los zombies aparecen desde detrás de su propio sofá, o un juego de estrategia donde su mesa de comedor se convierte en el campo de batalla. Exacto, y no necesitamos controles, sus manos son el control, sus ojos seleccionan objetivos, su voz da comandos, como lo que soñó Steve Jobs cuando implementó el iPhone. Pero aquí está lo loco, con Gemini AI integrado, los NPC van a ser reales, van a poder conversar contigo como personas reales, van a entender contexto, van a ayudarte cuando te atasques, van a hacer cualquier cosa, y todo esto potenciado con Gemini Inteligencia Artificial. Y los desarrolladores están emocionados. Unity ya está portando juegos a Android XR, Alchemy Labs, Resolution Games. Todos están subiendo al tren. Un CEO describió pasar de desarrollar para una pequeña pantalla rectangular a un espacio virtual ilimitado como una bendición. Y nosotros también estamos experimentando con esas posibilidades con nuestro motor Neospatial Engine XR. Mientras Apple se queda con su jardín cerrado y caro, Android está democratizando el futuro. De hecho, eso es lo que nos inspiró a crear nuestro ecosistema Neotaverso, un metaverso donde cada hogar se convierte en su propio reino digital. Correcto, German. Android XR va a funcionar en visores como Muhan, gafas como XR Aura y dispositivos que ni siquiera sabemos que existen todavía. Es como Android para smartphones, una sola plataforma, múltiples fabricantes, precios para todos los bolsillos, vaya, todo un sueño hecho realidad. Y todos van a compartir el mismo ecosistema de apps. Desarrollo una vez, funciona en todos lados. Mientras Apple se queda con su jardín cerrado y caro, Android está democratizando el futuro. De hecho, eso es lo que nos inspiró a crear nuestro ecosistema Neotaverso, un metaverso donde cada hogar se convierte en su propio reino digital.
Amigo, da mi predicción. 2025 va a ser recordado como el año que cambió todo. Las señales están ahí. Samsung lanza Muhan en septiembre, XY Real Aura llegará pronto y Google está invirtiendo fuerte en Android XR. En 5 años vamos a ver todo esto como vemos los smartphones hoy. Normal, accesible, parte de la vida cotidiana. Los videojuegos van a ser solo el principio. Educación, trabajo, medicina, entretenimiento, todo va a ser espacial. Y la gran pregunta es, ¿Apple va a bajar sus precios para competir o va a quedarse como la opción premium mientras Android domina el mercado masivo? Basado en la historia, sabemos la respuesta. Exacto, Nova. Android siempre encuentra la manera de ganar por volumen y accesibilidad. Y hablando de innovación, nosotros también estamos trabajando en algo increíble. Pueden conocer más sobre nuestro proyecto en neotaverso.com. Estamos creando un metaverso donde cada hogar se convierte en su propio universo interactivo para explorar. Todos, ¿qué opinan? Amigos, ¿qué opinan? ¿Están emocionados por Android XR? ¿Creen que va a destronar a Apple Vision Pro? Cuéntenme en los comentarios, quiero escucharlo, los quiero leer. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Cuál dispositivo comprarían primero? ¿Mohan, XY Real Aura o esperarían a ver qué más sale? Y si les gustó este video, regálenme un like, compartan con sus amigos gamers y tech lovers, suscríbanse porque vamos a cubrir cada desarrollo de esta guerra tecnológica. Ah, y una cosa más, estoy desarrollando una app gaming para financiar mi metaverso de colección mi metaverso en Neotaverso. La app es de colección de memorias y si quieren ser parte de esta revolución desde el principio, visiten neotaverso.com. Y no olviden que necesitamos más visionarios como ustedes para construir el futuro de la computación espacial. Cada suscriptor, cada comentario, cada share nos ayuda a hacer realidad estos proyectos increíbles. Hasta la próxima.